Ok, pues en términos de Luhmann podría resultar complejo explicarlo porque la idea de sistema implica la distinción de un entorno donde el conjunto de los individuos comienza a estructurar un proceso de, yo lo voy a denominar socialización, en el sentido de que a través de una serie de procesos de comunicación, los individuos comienzan a organizarse en sistemas sociales en los cuales distintos subsistemas atienden a distintas necesidades de un grupo social. Entonces, si digamos tradujéramos a unas palabras prosaicas la idea de sistema, es fundamentalmente allí donde existen procesos de comunicación que permiten que el entorno de los seres humanos y su conjunto de condiciones originarias les permita organizarse en una estructura social. Ahora, por estos términos no vayamos a incurrir en confusiones en términos de la teoría sociológica, porque la idea de estructura en Luhmann es muy distinta de la que hay en otros autores. Entonces, Luhmann pensaba que las funciones que permitían que los sistemas crearan procesos de diferenciación para producir, digamos, soluciones a las necesidades que planteaba un entorno, es lo que permitía estructurar cierto tipo de orden social. Eso es lo que vamos a llamar precisamente un sistema social. Entonces, los sistemas, digamos que son una categoría de mayor jerarquía, que implica que frente a la presencia de un entorno se puede suscitar un sistema, pero ese entorno es necesario para que exista ese sistema. El entorno no es el entorno natural o el ambiente nada más, sino implica la presencia de seres humanos. Y cuando estos seres humanos crean organizaciones sociales, subsistemas sociales, entre otros entornos, no entornos, otros elementos de organización similares, es cuando se crean los sistemas. Entonces, esa es como la idea del sistema. Luego, el sistema social sería el concepto que designa aquellos sistemas que no son de la vida ni de la conciencia, porque Luhmann partía de la idea de que tenemos por lo menos tres tipos básicos de sistemas, que son el sistema de vida, el sistema psíquico, o que son los procesos de conciencia, y el sistema social. Y de hecho, el que le importa a su teoría social o sociológica, lo que le permitió fundar su sistema de pensamiento y su esquema de conceptos, es precisamente que trabajó esta idea del sistema social como su concepto o su problema de investigación central. Entonces, yo creo que esa es la distinción básica, ¿no? Los sistemas son categorías teóricas amplias en las cuales se establece una distinción con el entorno, y dentro del sistema hay distintos tipos, el de vida, el de psíquico y el social. Y bueno, el social tiene sus implicaciones, ¿no? Porque se forman sus sistemas, entre otras cosas. Bien, convendría aclarar para entender sistema y sistema social y también subsistemas, que hay dos conceptos en el pensamiento de Luhmann que son centrales, ¿no? Y vitales. De hecho, es prácticamente el corazón de su teoría y lo que permite distinguir su esquematización de las sociedades, que es la noción de diferenciación y la noción de autopoiesis. Voy a trabajar primero la autopoiesis en el sentido que para Luhmann la autopoiesis implica que los sistemas, en cualquiera de sus niveles, sistema, sistema social o subsistema, porque hablamos de un proceso de jerarquización, es decir, la teoría de los sistemas en gran medida está tratando de explicar la complejidad de los entornos y de las sociedades, y la idea es cómo esa complejidad se reduce a complejidades de mayor grado de digamos, expansión que permiten entender el orden social. Entonces, pensando en esta idea, la autopoiesis implica o describe el proceso por el cual un sistema se produce y se reproduce. Es lo que le permite perpetuarse. Sirve mucho pensar la raíz etimológica de autopoiesis. Poiesis implica hacer algo, pero hacerlo sin necesidad de razonarlo. Es una respuesta inmediata a una cierta contingencia, a una necesidad, a un problema. Entonces, esto es muy importante. La noción de autopoiesis se distingue de la de praxis, que aparece mucho en la teoría de Weber o en la de Habermas, en el sentido de que son decisiones racionales frente a necesidades sociales. Autopoiesis implica el sistema tiene la capacidad de producirse y reproducirse porque su deber ser es perpetuarse. Entonces, por lo común, un sistema va a ser cerrado porque es autónomo, funciona por sí mismo. Y entonces, para prevalecer, esta autopoiesis funciona en su interior. Ahora, ¿cuándo el sistema se abre? Cuando, como resultado de un proceso de diferenciación, que implica que un sistema siempre se va a conformar por subsistemas, en los cuales, por ejemplo, en el orden social podemos hablar de que existe un subsistema de la ciencia y un subsistema del derecho. Entonces, esos subsistemas
tienen procesos autopoyéticos y se van diferenciando los unos de los otros al definir una serie de funciones que les permiten la existencia. ¿Qué son esas funciones? No es otra cosa sino la respuesta a problemas, necesidades. Entonces, una vez que se determinan esas diferenciaciones, podemos decir los sistemas están divididos, están separados en subsistemas. Por tanto, cuando son cerrados, están funcionando como entes autónomos, pero a veces se abren para establecer relaciones de comunicación entre ellos y es ahí donde existe esta posibilidad del sistema abierto. Y ahí entra el tercer concepto de vital importancia en la teoría de Luhmann, que es la comunicación. O sea, diferenciación y autopoiesis explican el funcionamiento autónomo de un subsistema, pero la comunicación es lo que permite poner en común, poner en diálogo, en conexión a los distintos subsistemas, cuando son cerrados o cuando se abren para tratar de buscar distintas posibilidades para su funcionamiento. En otras palabras, el concepto de Luhmann, por eso es autopoiesis, es esta idea de lo que lo hace funcionar, lo que lo hace ser y prevalecer. Y de allí que es cerrado para prevalecer, pero cuando necesita abrirse también para prevalecer, lo hace y se relaciona con otros. La teoría de Luhmann tiene como corazón de los análisis la comunicación, es porque un subsistema, al definirse, define sus funciones. ¿Qué entendemos por función? Insisto, es el conjunto de actos, operaciones, como respuesta a una necesidad, a una problemática o a una contingencia. Entonces, para llevar a cabo esta función, se diferencia de otros y crea un código. Entonces, Luhmann pensaba que los subsistemas funcionaban como códigos binarios, por binomios. Entonces, por ejemplo, retomando el caso del sistema de la ciencia y el sistema legal, para el sistema de la ciencia hay el binomio de lo que es falso y lo que es verdadero. Por tanto, lo que no es científico y lo que sí es. Entonces, para eso crea un conjunto de códigos que son todos los lenguajes de la epistemología, la filosofía, las distintas ciencias. En cambio, por ejemplo, el sistema jurídico crea una idea de lo que es legal y lo que no es legal. Y en función de esa estructuración, crea un conjunto de códigos para establecer distinciones de legalidad y ilegalidad que no comparten el lenguaje de los sistemas científicos. Son especializados, de modo que cada subsistema crea su código, su modo de comunicación y por tanto tiene una perspectiva del resto de los subsistemas de un sistema social y de allí que se distinguen, ¿no? Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, si habláramos para hablar de un caso concreto, si consideráramos que la comunicación pública es otro subsistema de una sociedad que tiene la posibilidad de informar y documentar a los sistemas científico y jurídico respectivamente, entonces en gran medida el sistema de la comunicación de la ciencia de la comunicación pública, sea de la ciencia o del derecho, funciona como un proceso de integración a través de la comunicación donde tres sistemas se ponen en relación por obra de sus códigos a través de un proceso de comunicación. Entonces, ese es un ejemplo, una vez más, de sistema abierto y cerrado, pero también de cómo funcionan los códigos de cada subsistema. En estricto sentido, o sea, pensar un ejemplo con Luhmann de el caso del cine mexicano, particularmente del siglo de la época que se llamó la época de oro del cine mexicano, es complicado porque la teoría de Luhmann existe para describir los sistemas sociales, es decir, no es una teoría de la sociedad, es una teoría que permite establecer un conjunto de conceptos que permiten explicar a la propia teoría social. ¿Me explico? O sea, no es una teoría de la sociedad, sino es una teoría o una metateoría de lo social. Entonces, pensando en este sentido, podríamos partir de la siguiente idea. Existe una tradición en los estudios de la cinematografía, que es lo que se llama la sociología del cine. La sociología del cine le interesan de manera muy reducida establecer el conjunto de condiciones de una sociedad que afectan en los procesos de producción del cine, o al revés, como el cine como discurso o representación social de un entorno humano incide en las prácticas de la vida cotidiana. Entonces, pensando en este contexto, estamos diciendo que un sistema de las artes o un subsistema de las artes, como puede ser la cinematografía, se vincula con un sistema social concreto o dado en una época y sociedad. Entonces, podemos pensar, el cine mexicano de la época de oro fue producto de una constricción social que en términos de Luhmann podríamos denominar una contingencia social que implicó la presencia inesperada de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consecuencia tuvo la Segunda Guerra Mundial? Bueno, el proceso de producción de Hollywood redujo, pero sobre todo su proceso de distribución a nivel mundial, según unos investigadores del TEC de Monterrey, que es el caso de la
profesora Maricruz Castro Ricalde, tuvo como factor el hecho de que la guerra mundial redujo producción y distribución del cine hollywoodense. Entonces países como Yugoslavia, Israel, que entonces estaban en el centro de los procesos de distribución de cine de Hollywood, dejaron de recibir películas de esa región. Entonces México empezó a ocupar esos mercados. Si pensáramos esto en términos de Luhmann, podríamos decir, desde el punto de la sociología del cine, podemos hablar de que el cine mexicano fue un proceso donde una contingencia de carácter mundial implicó una vinculación insospechada entre la dimensión producción y la dimensión distribución de un cierto sistema con el orden social de otro sistema. Y esto impulsó una etapa diferente del cine mexicano. Es una explicación un tanto forzada, pero podría ser aceptable si partiéramos de la idea de que una de las digamos, principales situaciones que ha padecido históricamente el cine mexicano es la idea de conseguir ser una industria. Si hubo una etapa en que relativamente fue una industria, es esa, porque la necesidad de cubrir mercados internacionales que cubría Hollywood, la cubrió México. Y al hacer eso, estuvo muy cerca de formar un modelo de negocios para su distribución internacional, cosa que no se dio. Entonces esto hubiera implicado un elemento donde un orden mundial o un sistema social global hubiera recibido, ¿no?, influjo de un sistema más local, más pequeño, que es el caso del cine mexicano, ¿no?